El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por las terribles estepa castellana al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo programa excepcional después de escuchar este fragmento de la poesía del hermano mayor de los Machado, don Manuel Machado, nacido en Sevilla, porque el entrevistado es como el Cid campeador y también ostenta el espíritu de don Pelayo, que está acostumbrado a vencer, a ganar. Nació el mismo día de la fecha de Santa Teresita del Niño Jesús, el 1 de octubre, 2 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1947 en Madrid. Pero su infancia y su juventud la transcurrió prácticamente en Gijón, aunque también tiene muchas connotaciones y recuerdos maravillosos de Luarca, que era donde él jugaba con muchos amigos. Es ingeniero de canales y puertos, pero su actividad preferencial, y a la cual ha dedicado prácticamente toda su vida, es la política. Es un coloso, es el número 1 de la política a nivel nacional e internacional. Lo ha sido todo, desde concejal, diputado desde 1982, senador desde 1982, diputado desde 1986 y desde 1989 a 1999 secretario general del Partido Popular en toda España. Durante el gobierno de la presidencia de José María Aznar, ocupó los cargos de vicepresidente primero del Gobierno, 1996-2000, y ministro de la Presidencia. Y en el segundo mandato, la 7ª legislatura de don José María Aznar, ocupó el cargo de ministro de Fomento. Estamos hablando con el actual presidente del Gobierno del Principado de Asturias, don Francisco Álvarez Cascos. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Me he equivocado mucho en los datos? No, estoy asombrado. Yo creo que si yo intentara hacer un resumen de mi biografía, se me habrían olvidado algunos de los detalles. ¿Qué se siente, presidente, cuando una persona lo ha conseguido todo en política y que cuando se propone una determinada actividad la realiza coronada por el éxito? Pues mi visión de los retos que uno ha tenido que superar en el campo profesional y en el campo político, porque yo nunca me he sentido un político profesional, yo me he sentido un profesional que ha servido en la política a los intereses generales de los asturianos y de los españoles. Cada vez que uno desempeña un reto nuevo, uno tiene que empezar con humildad desde cero. Entonces, para mí el paso como concejal o el paso como diputado autonómico o como parlamentario nacional, como secretario general de mi partido, como miembro del gobierno y ahora como presidente de Foro y como presidente del Principado, para mí han sido siempre nuevos retos en los que uno tiene que comenzar de aprendiz, tiene que asumir con humildad el aterrizaje y la adaptación. Y si uno, y por mi experiencia creo que es un buen método, si uno sigue ese método haciendo de la necesidad virtud y procurando siempre aprender, como decía Leopoldo Calvo Sotelo, porque cada día tiene su afán, pues al final uno se siente satisfecho. Pero se siente satisfecho no de una larga trayectoria, sino de haber superado muchas etapas distintas e independientes cada una de ellas, en las que el factor común entre todas ellas es el de haber comenzado de aprendiz con humildad y el de haber trabajado a 3 turnos para desarrollar sus responsabilidades. Y por eso para mí esto es una etapa nueva. Es verdad que lo que ha ocurrido en las etapas anteriores enriquece, pero no resuelve, no redime, no permite buscar atajos. Hay que empezar siempre desde el principio y hay que seguir poco a poco la tarea de ir conociendo el paisaje, de ir conociendo los problemas e ir adaptándose a las particularidades de las obligaciones del cargo. Y para mí, pues, hace que siempre cada cargo es como en términos taurinos, hay que empezar siempre de novillero que pide una oportunidad. El Cascos, que ingresó en el Partido Reforma Democrática, que luego se integró posteriormente en Alianza Popular de la mano de Manuel Fraga Ibarne, al Cascos de hoy, presidente del Gobierno del Principado, ¿hay mucha diferencia? Muchísima.
La primera diferencia es que el carnet de identidad no perdona y los años no pasan en balde. Lo que ocurre es que, viendo en perspectiva del tiempo esa trayectoria, pues uno se confirma en que las bases principales o los principios con los que uno ha asumido responsabilidades públicas, pues con el tiempo han cobrado fuerza, ¿no? Y esa vocación de político de servicio más que de político de oficio, que es con la que empecé de concejal en Gijón y de militante de Reforma Democrática, y el compromiso con el que he comenzado ahora esta etapa de presidente de Foro y de presidente del Principado, pues creo que ese espíritu de vocación de servicio se mantiene y creo que se refuerza con el tiempo, y creo que es uno de los activos, por no decir el más importante, con el que yo me siento a gusto en el ámbito de las responsabilidades públicas. Y del Cascos, cuando retransmitía corridas de toros desde Radio Minuto, en el coso del Vivio en Gijón, del Cascos que jugaba en Luarca con José María García, del Cascos que fue un gran jugador de balonmano en el Colegio del Sagrado Corazón de María en Gijón, con José Antonio Roncero, que luego llegó a ser seleccionador nacional. ¿Qué recuerdos tiene? Mi experiencia como deportista, que es una experiencia muy modesta de jugador de balonmano, primero en el Colegio Corazón de María, luego en el primer equipo del Sporting de Gijón, que tuvo sección de balonmano en aquellos años, y después en el Club Atlético Universitario, y siempre bajo la tutela o la influencia de José Antonio Roncero. Yo creo que queda ese espíritu de superación que todo deportista lleva dentro y que un buen entrenador inculca siempre a sus pupilos. Y en segundo lugar, yo recuerdo de José Antonio Roncero que cada vez que nos hablaba en el descanso, y los equipos que dirigió José Antonio Roncero pues fueron equipos que tuvieron unos resultados deportivos brillantes, es decir, ganábamos más veces que perdíamos. Yo recuerdo siempre de José Antonio Roncero una exigencia. Aunque llegáramos al descanso ganando por una diferencia considerable, nos decía en el segundo tiempo, empezamos 0-0. Y yo creo que eso es una buena lección, cada día empezar 0-0. Es decir, no pensar que uno con anterioridad ha conseguido nada, sino fijarse en los retos que tiene que conseguir en el tiempo que uno tiene delante, ¿no? Y yo creo que esa experiencia que nace de la vivencia del deporte, del espíritu de superación y de ese esfuerzo porque nada de lo conseguido sea un elemento de complacencia, sino que haya siempre un espíritu de superación y de reto, yo creo que es una buena lección derivada de la modestísima experiencia deportiva que yo pude disfrutar. Eso es muy parecido entonces al actual espíritu deportivo que infunde Guardiola a los futbolistas de su propio club. Siempre ganando y ganando y partir siempre de cero, ¿no? Pero creo que el conformismo en todos los órdenes de la vida, el conformismo es muy negativo. Sé que el presidente... El que se duerme en los laureles, es decir, que ha llegado a los laureles y se duerme, eso es muy negativo. El tener cada día la exigencia de la superación me parece que ayuda en todos los frentes de la vida, en el deportivo, en el profesional, en el laboral y también en el político. Sé que le encanta una frase de Harper Lee cuando dice que uno raras veces vence, pero alguna vez vence, como le ocurrió al presidente del gobierno. Yo creo que cuando en el año 1977 me incorporé a Reforma Democrática, pues las posibilidades de vencer eran muy pocas, pero al final en 1996 vencimos, ¿no? Cuando volví a citar esa frase en enero de este año, pues las posibilidades no eran demasiadas, pero en mayo vencimos, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que Harper Lee tiene razón. De vez en cuando el que apuesta consigue vencer. No siempre, pero algunas veces lo consigue. En el año 47 a.C., el general y cónsul romano Julio César se dirigió al Senado y dijo una frase que yo creo que estaba pensada en Francisco Álvarez Cascos, cuando, para narrar la victoria que hizo sobre el rey del Ponto en la batalla de Cela, dijo: «Veni, vidi, vici», llegué, vi y vencí. Fue lo que hizo el presidente del gobierno de Asturias cuando, apeado aparentemente de la política, llegó a Asturias y ganó. Pero con un matiz, especialmente en... Bueno, yo creo que en la etapa anterior también, porque aquello fue el éxito de Reforma Democrática, de Alianza Popular y del Partido Popular, fue una tarea colectiva. Pero en esta etapa de Foro creo que es especialmente relevante el elemento colectivo, la ilusión colectiva, el equipo, el movimiento social, la rebeldía cívica. En este caso, creo que cualquier persona que pueda acercarse en la calle a comprobar cómo se ha producido en Asturias este resultado, que visto desde fuera sorprende, y cuanto más lejos tiene que explicarlo uno de Asturias, pues más difícil resulta de entender. Solo se puede explicar cuando uno conoce la potencia de ese movimiento ciudadano que algunos para algunas cosas han llamado indignados, pero que en este caso concreto es un movimiento de rebeldía, de indignación, en el que los que han sumado su esfuerzo lo que han hecho ha sido, en lugar de colocar tiendas de campaña en las plazas, organizar una fuerza política democrática, competir en la carrera de las urnas y obtener un resultado muy digno. Por lo tanto, la frase de Julio César, yo creo que si se pone en primera persona del plural, en nuestro caso, en el caso de Foro, y en el mío creo que es mucho más ajustada a lo que hemos vivido en el año 2011 en Asturias. Hay personas que dicen que Foro, sin Cascos, no tiene entidad política, y hacen un símil respecto de la monarquía con Juan Carlos, ¿no? Que hay muchos juancarlistas y poco monárquicos, muchos casquistas, pero no muchos pro Foro. ¿Qué se les puede decir a esas personas? Bueno, yo separaría, por razones de respeto y porque además creo que no tiene ningún parangón, cualquier similitud con lo que pueda suponer de sentimiento profundo de identidad en la sociedad española la monarquía y el rey Juan Carlos. Yo creo que eso a mí me parece algo tan delicado y que necesita tanto elemento de protección que lo mejor es no mezclarlo ni siquiera en ningún tipo de comparación. Pero ¿se podría contar la frase al revés? ¿Se podría contar la frase al revés? ¿Alguien puede considerar que es muy importante mi aportación al proyecto, mi contribución al proyecto político de Foro? Bien, y yo acepto que tengo una cuota aparte, si se quiere, mayor que la que puede tener otra persona, pero no superior a la cuota parte que tiene el conjunto de los asturianos que le han dado fuerza y que le han dado energía. Yo pongo un ejemplo en mi deformación de ingeniero. Las turbinas son muy importantes para producir energía eléctrica. Es más, sin una turbina que se cruce en el cauce de un río no hay energía. Pero la energía no la tiene la turbina. La energía está en el caudal del agua del río. Por lo tanto, la energía de Foro no está en la turbina, que puede ser la estructura o los dirigentes o el presidente, que soy yo en este caso. La energía básica, el elemento diferencial, el activo más importante es el caudal que representa esa motivación de tantos miles de asturianos que quieren encontrar un camino distinto para lograr un destino distinto para su tierra. Todos los que conocen bien al presidente del gobierno de Asturias, don Francisco Álvarez Cascos, coinciden en que es una persona que es un profesional como la copa de un pino, es un trabajador infatigable, tiene una capacidad de trabajo verdaderamente asombrosa. Prueba de ello es que cuando tuvieron lugar los comicios electorales y para captar el voto de los emigrados,
En prácticamente 72 horas, sin dejar el avión donde dormía, el presidente del gobierno hizo una labor recorriendo prácticamente todos los corazones de la diáspora de los asturianos. Bueno, es un pequeño detalle más de simbolismo que de realidad, porque claro, la diáspora asturiana, por mucho que uno se quiera mover en 3 días, es inabarcable, ¿no? Pero yo creo que era muy importante que un candidato que decía que su prioridad también era la Asturias de la diáspora hiciera el esfuerzo en tan poco tiempo de estar presente a pie de obra, por utilizar una frase ingenieril. Y yo es lo que quise transmitir, que no basta con decir desde Asturias, yo le doy un gran valor y le presto mucha atención a los asturianos que viven en Europa o que viven y trabajan en América, sino que quiero estar cerca para transmitirlo desde la proximidad. Ese compromiso de proximidad para Foro es un compromiso esencial, y ese gesto de proximidad pues es el que yo creo que tiene un nivel de reconocimiento. Ya se dice muchas veces que es mucho mejor fray ejemplo que muchos discursos, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo que luego repetí, porque mi primer viaje como presidente fue precisamente a celebrar el Día de Asturias en Argentina, y quiero seguir manteniendo ese compromiso de celebrar con los asturianos que viven y trabajan fuera de Asturias pues alguna de las efemérides que nos identifican y nos unen más. Aparte que el presidente tiene antecedentes argentinos. Bueno, yo creo que todos los asturianos tenemos en nuestra sangre, en mayor o menor proporción, pues el factor de la inmigración. Mi padre fue un emigrante asturiano a Madrid. De hecho, yo nací en Madrid. Me gusta decir, como decía Clarín, me nacieron en Madrid. Y mi abuela materna, pues era hija de inmigrantes luarqueses a Argentina, a Tucumán. Y por lo tanto, una cuarta parte de, si tenemos en el corazón 4 partes, una de ellas por lo menos, de mis 4 abuelos, una está vinculada a la emigración a Argentina, que era el lugar donde los luarqueses acudían en mayor proporción, atraídos por los sucesivos antepasados que habían ido allí a hacer las Américas. ¿Qué recuerdo tiene Cascos de cuando en el año 79, el mismo año en que se le concedió a la Madre Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz, fue a entregarle, junto con otras personalidades, a Claudio Sánchez Albornoz, que era por entonces y a la sazón presidente de la República Española en el exilio, el nombramiento, el diploma de hijo predilecto o directo de Asturias? Pues fue uno de los grandes privilegios que a mí me brindó la política, es decir, la posibilidad de conocer a una figura tan prestigiosa y tan entrañable como don Claudio Sánchez Albornoz. Prestigiosa porque creo que para Asturias es nuestro historiador de referencia, y también desde el punto de vista político, porque su compromiso político ha quedado fuera de dudas, y de hecho su compromiso político está muy vinculado a su permanencia en el exilio en Argentina, ¿no? Y conocer a una persona, cuando uno es un político novel y sin experiencia, a una persona de la talla de don Claudio, y recibir de él, con la sencillez con la que don Claudio nos trataba, recibir de él un trato de igualdad y de gratitud, aquello a mí me despertó enormes sentimientos de admiración, y desde entonces, pues, además de un privilegio, he aprendido a admirar no solo a don Claudio, sino también a muchas figuras que son y merecen ser susceptibles del reconocimiento, y que creo que una de las tareas que tenemos que hacer es procurar que la memoria no sea injusta con tantas personas que se han hecho acreedoras a nuestra admiración y a nuestra gratitud en su servicio público. Tu padre, José María Álvarez Cascos, también fue político, empresario, fue concejal en el Ayuntamiento de Gijón,
fue alférez provisional, y tu abuelo, que se llamaba como yo, Fernando Álvarez Cascos, pues yo no lo sabía y me sorprendió de una muy grata manera. Fue la persona que fundó el ALSA, que es el medio de transporte donde yo me muevo prácticamente, ¿no? Porque las personas no saben que ALSA son las iniciales de autobuses de Luarca Sociedad Anónima, y la fundó el abuelo de este señor. La fundaron cinco luarqueses. Con mi abuelo la fundó Vicente Treyes, Paco Gamoneda, Antón Vega y Máximo Rodríguez. Los 5 fundaron la Sociedad Autobús Luarca Sociedad Anónima, cuya presidencia desempeñaron sucesivamente algunas de estas personas, y de cuya presidencia mi abuelo se retiró de la vida empresarial, se retiró como presidente de ALSA. Yo le recuerdo todavía recogiendo el urogallo de oro que concedía la Cámara de Comercio y que se lo concedió ALSA, y mi abuelo tuvo ocasión de recogerlo como presidente de la empresa, ¿no? Y bueno, pues es de las pequeñas historias que uno no quiere olvidar, porque ALSA se ha convertido en una gran empresa asturiana y en una gran empresa española que ya se ha internacionalizado. A nivel cinegético, tu padre fue el que te instruyó como maestro en la caza menor. Sí, pero mi padre no era... Mi padre hacía un poco de todo. Cazaba un poco, pescaba un poco, le gustaba mucho viajar y por lo tanto nos llevaba a muchos sitios. Lo que yo creo que no esperaba mi padre es que transmitirnos esa afición, sobre todo por la pesca, iba a convertir la pequeña afición que él tenía a la pesca en una gran afición como la que yo a lo largo de los años fui desarrollando. Al final, de lo único de lo que presumo, después de haber rodado por la vida política y profesional, de lo único que presumo es de ser un razonablemente buen pescador. Y yo en temas de pesca de río, pues difícilmente concedo el empate, porque creo que el privilegio que yo tuve en las orillas de los ríos con los grandes maestros que se han ido perdiendo, porque esta generación de gente joven que llega al río ya no conocerá a los grandes maestros de la última generación que yo tuve oportunidad de conocer y que me enseñaron los secretos del río, pues me hace ser poseedor de unos conocimientos diferenciales. Y por eso me siento muy, muy orgulloso de mi condición de pescador. La caza es, digamos, el complemento, el relleno, porque como en invierno no se puede pescar y uno quiere estar en la naturaleza, se hace cazador. También mi padre fue un poquito cazador. Sí. Bueno, Francisco Álvarez Cascos, no hace falta decirlo, es amigo de sus amigos, es una persona que ama la naturaleza y ama por encima de todo Asturias y España. Ganaste el Campano en 2 ocasiones. ¿Lo obtuviste? El Campano es, como todo el mundo sabe, el primer salmón que se pesca en cada río. Y yo he pescado el Campano en el Narcea y en el Canero y en el Esba. Es decir, yo tengo 2 campanos, y después de haber conseguido el campano del Esba y del Narcea, pues desde entonces he intentado completar, digamos, el gran slam con el campano del Sella, y desde entonces he ido siempre a intentar conseguir el campano del Sella, y lo más que he conseguido es sacar el segundo. Por unas horas, otro gran pescador, conocido por el sobrenombre del Marqués, pues por unas horas sacó el campano del Sella. Es decir, yo me he quedado estancado en los 2 campanos y con ganas de poder pescar algún día el campano del Sella o el campano del Cares. No, pero con la modestia que te caracteriza hay que reconocer que como cazador eres un experto y un gran cazador. Sobre todo como pescador. Yo como cazador lo considero una afición que es una afición que me llena, porque todo lo que te permite y te impulsa a tomar contacto con la naturaleza, con la montaña, con el bosque, yo creo que da unas grandes oportunidades de liberación y de transformación que son necesarias para compensar los estrés y las tensiones, ¿no? Y sobre todo porque los que tenemos un fuerte sentimiento telúrico y que nos identificamos mucho y admiramos mucho la tierra y el territorio, a mí un paisaje, una montaña,
las piedras de una ciudad antigua a mí me motiva muchísimo, ¿no? Entonces una jornada en el fondo de un valle, en un río, una jornada en las crestas calizas de los picos, pues a mí me motiva muchísimo. ¿Por qué dijiste en una ocasión que los cazadores son los que más hacen por la conservación de las especies y los anticazadores son los que menos hacen por la extinción de las especies? Con los pescadores ocurre igual. Con los pescadores ocurre igual. Porque yo de niño me incorporé a la Asociación Asturiana de Pesca, que entonces presidía un gran asturiano, el presidente de Asturiana entonces Real Compañía, don Juan Sitges, y a cuyo lado aprendí muchísimo en relación con el cuidado de los ríos. Y las repoblaciones que se han hecho, que han permitido que las poblaciones de salmón asturiano no desaparecieran, fue gracias a la labor de la Asociación Asturiana de Pesca. Y en la caza, pues ocurre algo parecido, porque la naturaleza es siempre un problema de equilibrio. Si no hay equilibrio, hay alguien que se impone a los demás. Entonces, en la naturaleza hay una competencia entre depredadores. Si no hay un factor de equilibrio, siempre hay alguien que consigue imponerse a los demás. Y tenemos un ejemplo muy concreto en Asturias, tenemos en Asturias en la caza un ejemplo. Cuando se cazaba hace más de 30 años, hace más de 35 años, el urogallo, que es una especie singular de los bosques de la cordillera cantábrica, el cazador era un elemento de equilibrio entre los depredadores que perseguían el urogallo y el propio urogallo, que al ser pieza cinegética era objeto de protección del cazador. Y había decenas de urogallos en los bosques asturianos. Algunos, con un concepto mal entendido de la conservación de la naturaleza, prohibieron la caza del urogallo. Desapareció el factor equilibrador del cazador, del hombre como elemento inteligente que promueve el equilibrio. Ha desaparecido, por lo tanto, lo que algunos creían que era la causa de que el urogallo no progresara. Bien, ¿qué es lo que han conseguido en estos 35 años? Que la población de urogallos, que está contada y censada, se haya diezmado y que hoy el urogallo esté en peligro de extinción. Es decir, el prohibicionismo siempre es un mal camino. El hombre tiene inteligencia suficiente para ser el factor de equilibrio y para evitar, por ejemplo, que las alimañas o que los animales domésticos, como ocurre ahora, se estén imponiendo a las poblaciones de urogallo, y el elemento más débil de la cadena, que es el urogallo, esté en peligro de extinción porque han retirado la inteligencia equilibradora del cazador para preservar el medio ambiente. Ejemplos como este se pueden poner en todo el mundo, y por eso he dicho que la conservación de la naturaleza en este mundo desarrollado en el que la industria y el progreso se impone en los espacios naturales, si no tiene el elemento equilibrador inteligente del hombre, al final produce el efecto contrario del que algunos predican en sus discursos. Sí. Antes de entrar en temas más candentes a nivel político, quería hacerte una pregunta. Tu padre creo que falleció a los 88 años de edad el 20 de noviembre de 2006. Pues casi 5 años después, el 26 de noviembre de 2011, prácticamente ayer, tuviste el privilegio de asistir a un concierto extraordinario en el Vaticano, en la Sala Nervi, también llamada Aula Pablo VI, que con motivo del 20 aniversario de la fundación de la Orquesta OSPA, que es la primera orquesta española que tuvo el privilegio y el honor de hacer un concierto en directo en presencia de su santidad el Papa, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y bueno, fuiste acompañado por desde el abad de Covadonga, José Tuñón, hasta infinidad de empresarios y personalidades de talla asturiana a nivel internacional. El arzobispo mismamente, Jesús Sanz, efectivamente, y Fernando Masabeo, entre otras personalidades. Los mecenas del concierto. Sí. Ese concierto fue una audiencia potencial de 1.500 millones de personas, fue retransmitido a 40 países, en directo para el Auditorio Príncipe Felipe, y luego el Papa, cuando se le consultó sobre qué clase de música quería escuchar, como el Papa es un auténtico mozartiano, además interpreta, es un solista extraordinario de la música de Mozart, dijo que no quería oír nada de Mozart porque estaba cansado, que quería música española. Entonces interpretó el Don Juan de Richard Strauss, que fue el compositor más importante del siglo XX,
y también como una música de la danza del fuego de Falla y el sombrero de tres picos, y sobre todo el capricho español de Rimsky-Korsakov, en cuyo seno se está comprendido el fandango asturiano. ¿Qué sintió el presidente del gobierno, que estaba a la izquierda de donde se encontraba el Papa, en un gran sillón blanco, precioso, ante aquella solemnidad? ¿Qué sensaciones tuvo el presidente del gobierno? Esas sensaciones, o mejor dicho, esas emociones son muy difíciles de describir con palabras, ¿no? El escenario es grandioso, y es grandioso por sus dimensiones, y lo dice un ingeniero de caminos que al ver esas estructuras espectaculares siente una emoción especial, no solo como persona, sino también como admirador de la ingeniería civil. Es grandioso por el gentío que cabe en esa sala tan espectacular. 7.000 personas, ¿no? Más o menos. Y luego la emoción especial de estar al lado y en una situación de auténtico privilegio por razón del cargo del, digamos, del líder más importante que en estos momentos podemos señalar, porque la autoridad espiritual del Papa es incomparable. No hay ningún otro personaje en el mundo capaz de ostentar un liderazgo carismático de ese nivel. Bueno, son emociones muy difíciles de dibujar con palabras, ¿no? Hay que vivirlas, hay que sentirlas, y son muy difíciles de describir. Luego, después del concierto, Su Santidad se dirigió a la orquesta y dijo que había, dando las gracias, por supuesto, por el concierto ofrecido, y dijo que había sentido la sensación como si hubiera hecho un viaje interior. Y finalizó su discurso recordando a la Virgen de Covadonga, a la Virgen María, diciendo que brilla en las alturas más bella que el sol, porque es reina y es madre. ¿No son palabras preciosas? Es una cita muy bien extraída de las estrofas del himno de la Virgen de Covadonga, y teniendo en cuenta que yo creo que Covadonga es el símbolo de unión, Covadonga y todo lo que representa históricamente y religiosamente, ¿no? Pues yo creo que fue una cita acertadísima para llegar al corazón de todos los asturianos. Solo le faltó a Su Santidad citar la estrofa final cuando habla del pueblo español. Pero en fin, todos lo estábamos suponiendo, y en ese momento nos sentíamos especialmente representantes también del pueblo español. Cambiando totalmente de tercio, como en el ejército, refrenda las declaraciones que dijiste no hace mucho, diciendo que los últimos 12 años del gobierno socialista fueron un completo fracaso, al igual que la gestión realizada por el Partido Popular, porque se encontraban muy cómodos en la consejería de la oposición. ¿Qué es la consejería de la oposición? Los datos son indiscutibles, y los datos ponen de manifiesto que la situación de Asturias no tiene parangón con ninguna otra comunidad autónoma española, con ninguna. Asturias es la única comunidad autónoma que en los últimos 10 años ha perdido población. Mientras España ha crecido su población el 16%, en Asturias hemos perdido población. En los últimos 10 años, Asturias es la segunda peor comunidad autónoma española en crecimiento. Y en estos momentos, después de este proceso de 10 años, Asturias es la comunidad autónoma cuya tasa de actividad, es decir, el porcentaje de asturianos que trabajan o buscan trabajo, es el más bajo de toda España. Aunque no seamos en porcentaje la comunidad récord en desempleo, teniendo en cuenta que somos la más baja en población activa, está claro que el resultado no puede ser más dramático. Bien, esto no es fruto de ningún destino fatal. Esto es la consecuencia de lo que ha venido ocurriendo con las decisiones
que desde las instancias políticas nacionales y desde las instancias políticas regionales nos han colocado en esta posición. Yo no creo ni en la casualidad ni en el fatalismo. Creo que el destino de Asturias es la consecuencia del camino que han recorrido el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias en estos años. ¿Y qué ha ocurrido en estos años mientras los socialistas conducían el destino de Asturias a una situación tan dramática y peor que el del resto de las comunidades autónomas españolas? Pues convivir plácidamente, en un acuerdo en el que se repartían el poder en Asturias. Tú gobiernas el Ayuntamiento de Oviedo, yo no te hago mucha oposición. Tú gobiernas el Principado de Asturias, yo no te hago mucha oposición, y cada 4 años nos renovamos. Es todo muy cómodo, no hay que trabajar porque no hay competencia y por lo tanto es simplemente esperar a que caigan las hojas del calendario para renovarnos. Bueno, el problema es que eso que beneficia a unos pocos instalados en las cúspides de los partidos, cada día ha venido perjudicando a un mayor número de asturianos, y eso explica esa reacción, esa movilización de la sociedad asturiana que ha decidido que ya no podía perpetuarse esta situación. A base de deteriorarse la situación se ha producido la reacción, la rebeldía cívica de los asturianos, y por eso hoy el escenario político tiene una característica que, si no se conoce lo anterior, no se puede explicar. Y es que hoy el Partido Popular y el Partido Socialista están juntos, hermanados y unidos, lo cual es inexplicable, pero por una razón, porque quieren volver a la situación anterior, situación que se ha roto y se ha quebrado con la presencia de Foro en la política asturiana. No es posible seguir por el mismo camino, no es posible resignarse a esta situación de crisis y esta situación de deterioro que nos coloca con diferencia a la cola de las comunidades autónomas españolas, y hay personas, y fundamentalmente los que estamos en el proyecto de Foro, que queremos un destino distinto para Asturias y que apostamos por un camino diferente del que han seguido los hasta ahora 2 grandes partidos mayoritarios. Sí, el 22 de mayo de 2011 tuvieron lugar las elecciones en Asturias, con el triunfo con mayoría de Foro Asturias, indudablemente, y el día 16 de julio de 2011 fue cuando se tomó posesión como presidente del gobierno. 4 días antes, es decir, el discurso de investidura, maravilloso, para mí una auténtica luminosidad de discurso, claro, nítido, conciso, amplio. El señor Álvarez Cascos habló durante 2 horas haciendo profusas citas de Gaspar Melchor de Jovellanos, una persona que está muy sintonizada con él, y al mismo tiempo expuso prácticamente todo su ideario político y el cambio, basado, entre otras cosas, en una reducción fundamental de los impuestos, sobre todo el 99% de la exención del impuesto de sucesiones de padres a hijos, tanto de primer como de segundo grado, reducción también del impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, supresión del impuesto de hidrocarburo, céntimo sanitario y sobre todo el apoyo a la minería asturiana y una reforma profunda del sector público donde tenga como motivación fundamental pues su transparencia y su eficiencia. Al mismo tiempo postuló en ese discurso para mí magistral un apoyo total, estímulo a los empresarios que apoyen a todas aquellas familias que estén al paro y sobre todo también la instauración del salario joven y también, cómo no, una dotación de 2.000 euros a todas aquellas familias cuyos hijos que tengan un hijo y que lo ingresen aquí en un comercio de Asturias. Y sobre todo ponerse en contacto, reactivar con la Administración Central todos aquellos proyectos que por cualquier motivo, por H o por B, están totalmente anquilosados allí en la Administración. Entiéndase el AVE, el Metrotren, la Autovía Cantábrico, etcétera. Esos proyectos, con la mayoría simple que se tiene, ¿es posible llevarlos a la práctica? En el enunciado tan preciso, en la síntesis tan precisa de proyectos que forman parte del programa de Foro, deberíamos de distinguir 2 grandes bloques. Aquellos que son responsabilidad directa del Gobierno del Principado y que tenemos que acometer desde la Administración del Principado, y aquellos otros que son
competencia del Estado y que tiene que abordar el Gobierno de España. La suma de ambos daría la solución a nuestros problemas. Lo que ha ocurrido es que, a medida que se paralizaban las infraestructuras que dependen del Estado, desde el Gobierno de Asturias se hacían discursos de apoyo y de complacencia, con lo cual el Gobierno de España no tenía ningún estímulo, no tenía ninguna motivación para prestar atención a los problemas de Asturias y, por lo tanto, han prestado atención durante estos años a la solución de los problemas de otras comunidades. Por lo tanto, el simple hecho de que Asturias cuente con un gobierno que reclame atención al Gobierno de España ya es un avance, un cambio sustancial. Si además eso lo hace un partido que, siendo mayoritario en Asturias, tiene presencia por primera vez en la historia de nuestro parlamentarismo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, el Gobierno de España tendrá que escuchar todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves las exigencias desde Asturias a través de los parlamentarios asturianos que hablan con las manos libres y sin restricciones derivadas de la pertenencia a un grupo nacional. Yo creo que eso es un cambio sustancial y que va a ser un cambio de resultados positivos para Asturias y para los asturianos. Sin voz y ni voto ante el Gobierno de España, pues los resultados los tenemos a la vista. Y podría citar muchos, uno de ellos el escándalo de tener 2 túneles de 25 kilómetros terminados, sin vías, sin catenaria y sin señalización y por lo tanto sin que circulen los trenes, lo cual es un despilfarro clamoroso, más de 4.000 millones de euros inútiles e inservibles. Y luego está la otra parte, que es la responsabilidad del Gobierno del Principado. No nos basta solo con reclamar al Gobierno de España, tenemos que hacer los deberes. Y hacer los deberes es una tarea que, para empezar, requiere revisar y rectificar todos los errores que había cometido el proyecto político del gobierno anterior. Cuando uno se hace cargo de un coche y quiere cambiar la dirección, primero tiene que frenar, luego tiene que parar y luego tiene que meter la velocidad contraria para cambiar la dirección. Pues eso es lo que estamos haciendo en muy pocos meses y sobre todo en un escenario de restricciones económicas y en un escenario de dificultades para tener recursos para hacer cosas concretas. Pues esto es lo que hemos hecho en estos 6 meses para tratar de colocar la administración asturiana en el buen camino de impulso de la reactivación que necesita el conjunto de los sectores de la sociedad asturiana. No es solo la reactivación industrial ni la mejora de las comunicaciones, sino también de la Asturias rural o de la Asturias ganadera o de los grandes sectores que dependen del desarrollo de los servicios, que es el sector del futuro, ¿no? Pues eso es a lo que nos hemos dedicado al mismo tiempo que reclamamos al Gobierno de España la atención a nuestros problemas. Lo normal no sería que en épocas de crisis tan profundas como las que estamos atravesando ahora, y como hicieron en Alemania, es decir, en vez de criticar y de oponerse sin más ni más al gobierno a la sazón imperante, colaborar de forma y hacer una especie de gobierno de unidad nacional. Eso ha sido verdad a nivel nacional y el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo incluso para modificar la Constitución e introducir el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación del déficit. Bueno, aquí en Asturias han hecho todo lo contrario, ponerse de acuerdo para impedir que el Gobierno del Principado, que dirige Foro, pues pueda aplicar la estabilidad presupuestaria y pueda hacer los esfuerzos de recorte del gasto público para corregir el déficit. Es una de las particularidades de Asturias, que es la que explica esa situación singular de crisis mucho más profunda que las demás que caracteriza la situación del Principado. Sí, si además de la muerte de un ser querido, con toda la tragedia y luctuosidad que ello conlleva, tenemos que pagar ingentes cantidades en concepto de impuestos, ¿cuándo habrá un impuesto de sucesiones como Dios manda en Asturias, equiparable al del resto de las comunidades de progreso? Para poder hacer una reforma de nuestro sistema fiscal, y en su pregunta anterior se refería a la reducción de algunos impuestos que penalizan a los asturianos, primero tenemos que controlar el gasto público. Nadie empieza las reformas a través de las
modificaciones o de las vías de reducción de impuestos. Primero hay que controlar el gasto y después, una vez que el gasto está controlado, se pueden utilizar las reformas fiscales para reducir la presión fiscal que tiene efectos multiplicadores sobre el crecimiento económico. En unos momentos en los que además el requisito de la estabilidad para corregir los años de despilfarro es una exigencia previa, con más motivo en estos momentos los compromisos de reducción y supresión de determinadas figuras impositivas tenemos que condicionarlos a la solución de los problemas de control del gasto público. Me gustaría que el presidente del Gobierno de Asturias aclarara de una vez, de forma rotunda, tajante y explícita, algo que yo creo que en el inconsciente colectivo de los avilesinos no está del todo muy claro, que es el tema del Centro Cultural otrora Niemeyer, actual Centro Cultural Internacional de Avilés. ¿Qué pasa con el Niemeyer? Pues no estamos hablando de un caso singular. Lo que está ocurriendo en estos momentos con un equipamiento cultural tan importante como el que ha financiado el Principado en Avilés y que ha gestionado la Fundación Niemeyer durante estos años es el mismo problema que tiene cualquier entidad, fundación, sociedad o departamento de la administración pública. El dinero público no se puede gestionar de cualquier manera. No puede haber excepciones a la normalidad y a la transparencia en la gestión del dinero público. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Avilés en la gestión del Niemeyer. Quienes gestionaban el Niemeyer pretendían que las administraciones públicas aportaran los ingresos, pero no tuvieran ni control sobre la gestión ni transparencia, es decir, ni conocimiento de cómo, cuánto y en qué se gastaba el dinero. Esto es una cuestión de principios en la gestión del dinero público, una cuestión de principios, no es una opción, es una cuestión de principios. Y curiosamente, yo creo que la prueba del 9 de que quien tenía razón era quien estaba tratando de recuperar la aplicación de los principios fue la negativa a propiciar el acuerdo basada en la no realización de una auditoría. Con el dinero público no puede haber ningún tipo de opacidad, no puede haber ningún tipo de resistencia, y si la hay, los que se oponen tendrán que explicar por qué razones no quieren que la luz y los taquígrafos llegue al último rincón de una fundación. ¿Pero por qué se niegan los gestores del Centro Cultural a la transparencia necesaria de los datos para evitar ese tipo de problemas? Pues yo no quiero hacer interpretaciones ni quiero hacer juicios de intenciones y por supuesto no voy a contestar a las descalificaciones de las que hemos sido objeto por parte de los gestores del Niemeyer. Yo simplemente me limito a cumplir con mis obligaciones, porque en el cumplimiento de las obligaciones no hay discrecionalidad y por lo tanto el cumplimiento de las obligaciones requiere que el control de la gestión del dinero público lo hagan los organismos públicos que aportan el dinero público y que la delegación de gestión que se puede hacer en particulares no exime de la transparencia, es decir, del conocimiento de cómo, cuánto y en qué se ha gastado el dinero público. Y no quiero hacer juicios de intenciones, yo me limito a defender los principios rectores de la gestión rigurosa de los intereses públicos en beneficio de todos los avilesinos y en beneficio de todos los asturianos, y que son principios válidos para cualquier entidad, fundación o gestión, y espero que desde el cumplimiento de los principios el futuro de un equipamiento cultural tan importante como el centro construido bajo el proyecto del arquitecto Niemeyer pues sea en los próximos meses y en los próximos años un ejemplo también, no solo de éxito, sino también de una gestión ejemplar. Sí, pero lo que está claro, Cascos, es que para evitar malentendidos que se están divulgando a nivel popular, que el gobierno del Principado, bajo ningún concepto, quiere cerrar el Niemeyer, que es enemigo del Niemeyer. Bueno, todo esto este tipo de mensajes son mentiras de recorrido muy corto, porque el movimiento se demuestra andando, es decir, los presupuestos del Principado para el año
2012 se contemplan las partidas necesarias para el funcionamiento del gran centro cultural y va a seguir funcionando, pero lo va a hacer bajo las premisas de una gestión rigurosa y bajo las premisas de la transparencia en el manejo del dinero público, porque son las únicas bases sólidas para garantizar su futuro. Si alguien cree que se puede garantizar el futuro de un gran equipamiento público basado en la opacidad en las fórmulas de gestión, creo que se está equivocando, creo que está conduciendo al fracaso el funcionamiento de ese centro. Y en cambio, un sistema de gestión transparente y un sistema de gestión riguroso en el que aporta decide, yo creo que es la mejor garantía de futuro para el Niemeyer y para cualquier otro equipamiento u organismo de interés general de los asturianos. O sea que deduzco por las palabras del presidente que en un plazo no demasiado largo se va a resolver el contencioso. Bueno, el contencioso lo resolverán las instancias, puesto que los antiguos gestores han planteado el contencioso. Sí, sí, acudieron al fiscal, ¿no? Creo. Han planteado un contencioso y las instancias jurisdiccionales correspondientes decidirán. Lo que ha hecho el gobierno del Principado es demostrar su capacidad de diálogo, demostrar su flexibilidad para encontrar fórmulas que respeten los principios. Y puede usted comprobar a lo largo de estas últimas semanas o de los últimos meses cómo gente que tenía una idea desfigurada de lo que estaba ocurriendo y de la posición del Principado, también desde la proximidad, el conocimiento y el compromiso con Avilés, han dado la razón a quien la tenía y han rechazado y han descalificado posturas que en absoluto favorecen el futuro del centro Niemeyer en Avilés, porque sin el cumplimiento de los principios básicos de gestión y transparencia, nada que se financie con dinero público puede tener garantía de futuro. Lo mismo puede ocurrir referente al tema de la RTPA. Hay un rumor insistente diciendo que el gobierno quiere cerrar la TPA. ¿Qué hay de verdad en torno a eso? El tema de la TPA yo creo que hay que separarlo y hay que diferenciarlo del caso del Niemeyer, porque en el caso de la TPA hay un programa que puede consultar en internet cualquier curioso, que es el programa de gobierno de Foro con el que nos presentamos a las elecciones. Hay unos compromisos en el discurso de investidura. Y además, lo que figura en el programa de Foro y en los compromisos de investidura es exactamente lo que también viene proponiendo desde hace años el Partido Popular. Y es que las televisiones públicas, en lugar de financiarse con el dinero de los ciudadanos en un momento de restricciones en el que hay que dedicar los recursos a otros servicios esenciales, se puedan gestionar sin coste presupuestario, sin acudir a los impuestos a través de lo que se llama técnicamente sistemas de gestión indirecta o sistemas de concesión. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es que se reforme el sistema de gestión para que la televisión pública no cueste 40 millones de euros a los asturianos, porque el presupuesto del Principado tiene otras prioridades, que son la sanidad, la educación o el gasto social. Y consideramos que el dinero que se dedica a la televisión pública no es una prioridad, pero que además ha sido negativo para propiciar el desarrollo del sector audiovisual asturiano, porque mientras se fomentaba el monocultivo de la televisión pública, se ha ido dañando la posibilidad de desarrollo de otras alternativas audiovisuales, televisiones o productoras privadas, y hemos cambiado un sistema con posibilidades de futuro basado en la iniciativa privada por el monocultivo de una iniciativa pública carísima y que es incompatible con el proyecto de estabilidad presupuestaria del Principado. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo los recursos que se transferían de una manera incontrolada a la TPA, estamos planteando una reforma del sistema de gestión. Bueno, es que además, si analizamos a qué se dedicaban los recursos públicos que recibía la TPA en el Principado para ofrecer mediante pago programas
que los ciudadanos podían ver en otras cadenas sin que costaron, es un ejemplo del nivel de despilfarro irresponsable al que se ha llegado en Asturias en estos años. Ya, pero ese despilfarro lo pagamos entre todos los asturianos. Y de lo que se trata es, uno, de que no haya despilfarro, y dos, de que se pueda prestar un servicio, en este caso el servicio de dar información y de ofrecer entretenimiento a través de los medios audiovisuales sin necesidad de tener que apelar a los impuestos de los ciudadanos. Y cosas tan de sentido común, casos, ¿cómo nos explican de forma directa y concisa y objetiva a los ciudadanos? No se explican, lo que pasa es que la democracia es un sistema de opinión pública. Y en un sistema de opinión pública, entre los, digamos, gobernantes o los parlamentarios o los dirigentes políticos y la sociedad, hay un cauce de comunicación, un cordón umbilical que son los medios de comunicación. Y aquí en Asturias, en el modelo audiovisual era hegemónica la TPA, que se ha encargado de transmitir un mensaje distorsionado. Y hay también un medio de prensa escrita hegemónico en Asturias que tiene intereses directos en las productoras de la TPA, que se ha encargado también de desfigurar el mensaje. No se trata de que hablemos más alto y más claro, se trata de que vayamos poco a poco superando las dificultades de comunicación que los interesados en que todo sea igual están planteando en estos momentos, pero que como el tiempo al final siempre pone las cosas en su sitio poco a poco, igual que en la polémica del Niemeyer, en la polémica de la TPA, la sociedad asturiana irá percibiendo lo que de verdad hay detrás de las propuestas de Foro, que son unas propuestas de futuro para relanzar el conjunto de la actividad en Asturias y también para favorecer el bienestar de la sociedad asturiana. De hecho, para que los ricos sean más ricos, los pobres tienen que ser mucho más pobres, para aclarar. Es que aquí en Asturias, mientras el conjunto de la sociedad y la inmensa mayoría sufría las consecuencias de la crisis, se empobrecía y veía deteriorados sus niveles de bienestar, un pequeño grupo de depredadores del presupuesto público, pues cada vez le iban mejor las cosas. Pues lo que ha hecho el proyecto de Foro es poner fin a los privilegios de los depredadores del presupuesto público y abrir nuevas posibilidades de recuperación y de reactivación al conjunto de la sociedad asturiana, al conjunto de sus empresas, al conjunto de los asturianos. De hecho, esos depredadores públicos han fagocitado por completo las televisiones locales y el hecho objetivo es que actualmente... Pero cuando no había TPA, las televisiones locales funcionaban perfectamente, daban un servicio y no costaban a los ciudadanos, o recibían de las administraciones públicas en concepto de presupuestos de publicidad unas cantidades razonables. Ahora han desaparecido las alternativas privadas y la hemos sustituido por una alternativa pública costosísima que es solamente beneficiosa para el grupo reducido de quienes salen beneficiados de este modelo de gestión y de monocultivo público. Lo que pasa es que el sistema de recortes y de pasar de más a menos, hay gente que eso no lo entiende. Yo comprendo que hay cosas que son más difíciles de explicar que otras, es decir, es mucho más fácil de explicar que uno tiene presupuesto para atender todas las reclamaciones que le piden los ciudadanos, pero uno también tiene que tener capacidad para, digamos, de paciencia para saber que al final el sentido común se impone y los recursos públicos son limitados y en un momento de crisis más limitados todavía, y el que no administra con exigencia y con austeridad los recursos públicos sabe que lleva a su país a una situación catastrófica, que es a la que ha llegado España y a la que ha llegado Asturias por unos gobernantes despilfarradores que decidieron no poner límites a la capacidad de repartir generosamente el presupuesto. Y ahora las consecuencias de aquella fiesta las tenemos que pagar todos los asturianos y todos los españoles. Yo creo que cada vez hay más gente que se da cuenta que esa política es pan para hoy y hambre para mañana. Estamos en el momento de hambre y nosotros queremos reconstruir un escenario de pan para mañana y para el resto de los años que tenemos por delante. Foro puede ser esa organización política donde tenga cabida perfectamente todas estas personas desencantadas del actual sistema político y que vean como una perspectiva nueva para ensanchar su horizonte cara al día de mañana. Yo creo que los mapas políticos tienen que ser permeables, tienen que evolucionar
y la medida en que una organización política deja de ser el medio para conseguir esos fines, es decir, cuando una organización política deja de representar a los ciudadanos porque gestiona los asuntos públicos de espaldas a los ciudadanos tienen legítimamente el derecho de identificarse con otra opción. Ya sé que hay elementos rígidos, como por ejemplo la ley electoral, pero yo creo que el caso de Foro en Asturias ha demostrado que con la misma ley electoral, cuando hay voluntad política, el mapa político bipartidista puede saltar por los aires. Y lo que hace falta es que haya, de verdad, convicción en la sociedad de la necesidad de cambio, de la necesidad de, para cambiar de destino, cambiar de camino. Y esa convicción se ha dado en Asturias y espero que se mantenga en los próximos años para que podamos demostrar que el nuevo camino elegido nos va a llevar al destino al que aspiran la mayoría de los asturianos. Cascos, prácticamente pasó una hora. ¿Has estado contento, cómodo? Pues yo creo que hemos barrido de una manera exhaustiva todos los temas de actualidad. Probablemente la política asturiana dé también para seguir con otros muchos, porque alguien seguramente de los que nos ha escuchado nos dirá: no hemos hablado del futuro de nuestro sector rural o de nuestra ganadería, o no hemos hablado de tal o cual infraestructura concreta, probablemente, pero creo que el repaso que hemos dado a los temas más notables de la actualidad me parece que ha sido muy profundo. Antes de finalizar, quería comentarte una cosa. En cierta ocasión le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta que qué tenían que hacer los políticos para ser mucho mejores de lo que son. Entonces ella dijo que lo que tenían que hacer era estar más de rodillas. Si los políticos estuvieran más de rodillas, es decir, si rezaran más, harían las cosas muchísimo mejor. ¿Estás de acuerdo con esa? Sí, estoy de acuerdo si completamos ese consejo con el viejo aforismo castellano: a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que las dos cosas son necesarias y que hace falta un esfuerzo. Y esa tarea con el mazo dando, si se hace además desde la proximidad para ver, para escuchar y para dialogar con los ciudadanos, el éxito de los políticos está asegurado. Y por lo menos yo tengo la convicción de que, además de poner muchas horas de trabajo y además de hacer las rogativas que cada uno en función de sus creencias quiere hacer, es necesario también estar muy cerca de los ciudadanos y sentirse representador o representante de los ciudadanos. Yo creo que ese es el arma definitiva para acertar en política. Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, como dijo Thomas Hobbes en Leviatán, o como dijo Séneca, el hombre es algo grande para el hombre. Yo creo que las dos cosas se pueden ver en casos concretos, pero sobrevolando sobre las fotografías parciales de los comportamientos humanos, yo creo que la civilización demuestra que el hombre es un ser social y que gracias a esa condición de ser social con inteligencia superior, yo creo que hemos conseguido los avances y los niveles de desarrollo que hoy podemos disfrutar, y que quizá la tarea que tiene esta sociedad es repartir mejor el progreso. Hemos demostrado que ese comportamiento social del hombre no tiene límites para alcanzar metas de progreso en todos los campos, pero todavía no hemos conseguido demostrarnos a nosotros mismos que ese progreso lo sabemos repartir entre el conjunto de la humanidad, y creo que una humanidad más solidaria quizá es el reto del hombre como ser social. La Bhagavad Gita, el canto del bienaventurado, libro de cabecera del Mahatma Gandhi, es el libro sexto del Mahabharata, dice que el hombre, todo hombre que nace en esta tierra, tiene una misión que cumplir, y que el que la cumple alcanza la beatitud. Cascos plantó más de un árbol, ha escrito 5 libros, es un gran escritor, y evidentemente tienes... a punto de presentar el sexto. Bueno, espero que estas cámaras sean fieles testigos de esa ceremonia. Pues el mes de enero quedan emplazadas las cámaras. Perfecto. Y ha tenido 6 hijos, es decir, más de un hijo, ¿no? Ha conseguido prácticamente todo lo que se proponía en esta vida. ¿Eso significa que ha alcanzado ese nivel que decía la Bhagavad Gita de beatitud interior? No, yo creo que no. Creo que ese es un estadio al que, por lo menos en mi caso, le queda todavía mucho trecho por recorrer. Yo creo que me queda todavía mucho esfuerzo por realizar.
me queda mucho por aprender y por lo tanto prefiero considerarme un currante, porque creo que no hace falta ser demasiado inmodesto para poder reconocer que a uno como currante no le han podido hacer reproches. Creo que he procurado que mi cuota de servicio público esté por encima del mínimo exigible a cualquier ciudadano. Y ahora, puesto que estamos en una nueva aventura al servicio de Asturias, pues me gustaría completarla. Las cosas que uno empieza tiene que terminarlas y en estos momentos estamos empezando una nueva aventura que a mí me gustaría ver concluida. A mí me gusta dejar las etapas voluntariamente, las he ido dejando a lo largo de los años cuando la tarea o el proyecto está cumplido. Me gustaría terminar la tarea, el proyecto que empezamos a principio de este año, y eso creo que todavía exige mucho esfuerzo, mucha tenacidad y mucha constancia. Ya sabes que madre no hay más que una, y es como si fuera el embajador de Dios en la tierra, ¿no? ¿Tu madre vive, Consuelo Fernández Fundera? Sí. Bueno, entonces como sé que vive, entonces te traje, esto se lo suelo regalar a algunos invitados, la tenía Sabino Fernández Campo, amigos tuyos como Fernando Suárez, exministro, Otero Novas, Marcelino Oreja, se lo he regalado a muchos, ¿no? Y quiero que la tengas tú porque sé que quieres mucho a tu madre. Es una carta a mi madre, un regalo de amor para ser más querido. Madre es la luz que los niños cantan cuando ven a Dios. Y no quería desaprovechar, no, gracias a ti, y no quería desaprovechar este momento en el cual estamos inmersos en las Navidades para desearte, pues, 22 de diciembre de 2011, desde lo más profundo de mi corazón, te deseo unas felices fiestas de Navidad en compañía de los seres queridos y que el nuevo año te colme de paz, amor y prosperidad a manos llenas. Feliz Navidad. Fernando Alonso Treceño. Fernando, muchas gracias, y yo correspondo también con... Tienes las cámaras de televisión. Con los deseos personales y colectivos de felicidad y de prosperidad, no solo para ti y para todo Tienes las cámaras de Telavilés el para... equipo, sino también para todos los que nos están oyendo en unas fechas tan señaladas, en las que el compromiso de buenos deseos tenemos que reafirmarlo, y tenemos que reafirmarlo para hacerlo realidad en los próximos 365 días del año 2012 que tenemos por delante. Yo le deseo a todos los mayores éxitos y la mayor felicidad, y ofrezco mi compromiso de seguir trabajando con tenacidad y con humildad al servicio del proyecto político que recibió la confianza mayoritaria de los asturianos el pasado mes de mayo. Francisco Álvarez Cascos, te agradezco extraordinariamente esta entrevista que me has dado. Lo he pasado francamente bien, he sintonizado espiritualmente contigo de una manera acendrada y te lo agradezco porque sé que tienes una agenda muy copiosa, muy abundante, y sin embargo has tenido el privilegio, en este caso que lo tengo yo, has tenido la gracia de abrir ese espacio para concedernos esta entrevista, y te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Te quedo muy agradecido. Pues espero que nos brindéis nuevas oportunidades cuando la ocasión lo requiera, de poder tener diálogos tan interesantes y tan enriquecedores como... Para mí fue un auténtico placer, y prácticamente después de las palabras finales del presidente del Gobierno del Principado de Asturias, don Francisco Álvarez Cascos, poco más me resta por decir. Únicamente incidir en lo que siempre he dicho a través de estas cámaras, en mis monólogos, en mis entrevistas, que lo que verdaderamente merece la pena en esta vida no es que el dinero caiga del cielo, no es el triunfo fácil, sino el esfuerzo, el sacrificio, el espíritu de abnegación y sobre todo el sentimiento de la amistad y de amor a los seres humanos. Si los seres humanos nos amáramos un poco más, el mundo dejaría de ser como es. Sería prácticamente una especie de paraíso terrenal de nuevo en la tierra. Buenas noches y hasta una próxima ocasión, y felices fiestas a todos. Gracias, presidente. Buenas noches.